Pues nada, buenas tardes o buenos días. Siempre nos pasa, ¿verdad? Lo mismo, porque como no sabemos cuándo vaya a ver el vídeo, escuchar el vídeo, pues nada, en nombre de Guti, de mío y bueno, de Elena y Miriam, que después presentaremos, pues os mandamos un abrazo por si estáis escuchando y viendo esto personalmente o si estáis en la comunidad entera, un abrazo a la comunidad entera y donde os encontréis. Es como veis, esto es que vuela, no corre, sino que vuela, ¿no? Entonces ya vamos por el tercer tema de este cuarto año, o sea que ya nos quedan muy poquitos temas. Entonces en esta ocasión, pues vamos a detenernos en el punto 10 de los 20 puntos, que ya se ve que es ilusión por la santidad, pero siempre lo que hacemos es que le hemos cambiado el título, ¿no? Como para darle un hilo conductor. Entonces le hemos llamado, hemos cogido un versículo del profeta Osea que dice, me responderá como en los días de su juventud, ¿no? Pero el punto concreto es ilusión por la santidad. Y como venimos explicando desde en la introducción a los temas, este es el tercero, lo hemos hecho en el segundo y sobre todo recordad que en el primer tema no detuvimos más, ¿no? Pues vamos a enseñar lo que le llamamos ese diálogo intergeneracional, ¿no? Entonces, claro, siempre decimos, verás, que no es que elijamos a una persona muy mayor, muy mayor, muy mayor, ¿no? Elena es muy joven todavía, pero Miriam lo es más, ¿no? Entonces, como ya sabéis, Elena representa, no por su edad, pero representa, podríamos decir, a lo que es la tradición de Mies, y Miriam pues representa a esas personas que se van incorporando nuevos, ¿no? De tener una joven con muchos años de juventud, pues como ya sabéis, va a poner sobre la mesa de diálogo eso, bueno, que hemos venido diciendo en Mies sobre el tema de la santidad, en este caso, ¿no? Lo que hemos venido diciendo, va a presentar como sería lo esencial del mensaje, del carisma, pero con el formato tradicional. Y posteriormente, otra joven, pero con menos años de juventud, pues va a ejercer, como siempre decimos, de distancia crítica, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿cómo le llega a los más jóvenes eso que siempre hemos dicho sobre la santidad? Y entonces siempre decimos, oye, que cuando desde un primer momento pues nos reuníamos para ver, ¿no? A las personas que iban a hacerse, ¿no? Tiene que ser instancia crítica, ¿no? Instancia crítica. Y claro, como síntesis, ambas, como fruto de ese diálogo, que no siempre es fácil el diálogo en la vida real, ¿no? Pues ensayan una manera de presentar el carisma tal cual es, pero de una manera adecuada a los jóvenes de hoy. Eso es, esto que vimos haciendo ya lo hemos explicado en otros temas, pero como esto es una novedad, pues siempre nos gusta explicarlo. Bueno, pues ahora Guti, tú presentas a estas jóvenes que nos van a hablar. Bueno, como ya sabéis, en estos temas jugamos en casa porque todos los que van a participar son misioneros de la esperanza, conocidos por casi todos, pero bueno, como siempre hay gente que vive más lejos del centro de Mies, que estaría en Málaga, ¿no? Pues como que nos conocen a lo mejor un poco menos algunas personas. Entonces, bueno, por eso os presentamos, ¿no? Bueno, en primer lugar va a intervenir Elena. Elena va a hacer el fundamento. Bueno, Elena tiene una doble vida Mies, porque ella conoce Mies en Madrid, porque ella es madrileña. Pero años después se casó con José Carlos Muñoz y se vino a Málaga a vivir. Y bueno, son miembros los dos de la Comunidad Virgen Purísima de Málaga. Ella, bueno, y madre de dos hijos, y profesionalmente es profesora en un instituto, profesora de lengua y literatura, ¿verdad? Ese es el nombre de la asignatura, ¿no? Y luego apostólicamente, pues ya es acompañante de un grupo de aspirantes. Entonces, bueno, pero Elena es una histórica en Mies, ha sido responsable de comunidad, ha estado en centros de jóvenes y de juveniles, bueno, ya una trayectoria muy larga que mucha gente pues conoce perfectamente, ¿no? Bueno, pues Elena, danos cuando quieras el fundamento. Eh, Muchísimas gracias. Lo primero, pues agradecer, ¿no? Porque tampoco creía nunca que iba a estar aquí, en esta posición hoy, pero bueno, voy a intentar eso, que hacerlo de la mejor manera posible. Han sido un tiempito de preparación y siempre queda gracias a Dios porque se repiensan las cosas, se ven nuevamente. Y, en fin,
voy a empezar a decir un poquito qué dice la historia de Mies al respecto, ¿no? Y elegir una serie de textos bíblicos para fundamentar. Y quiero empezar con un texto, porque mirad, la tradición judía enseña que la distancia más corta entre un ser humano y Dios es a través de un relato. Y Joan Chittister, religiosa benedictina, una de las voces más populares y proféticas del mundo actual, nos regala el relato que os voy a contar ahora en su libro 40 cuentos para reavivar el espíritu. Quiero empezar con este relato. Dijo el discípulo al maestro: quiero causar buena impresión a la gente. ¿Qué debo hacer para lograrlo? Y el maestro respondió: si me hubieran preguntado en los primeros años de mi búsqueda espiritual qué quería que la gente dijera positivamente de mí, habría respondido: que digan que soy un hombre santo. Años después habría respondido: que digan que soy un hombre que ama. Y ahora me gustaría que la gente dijera de mí: es un hombre libre. Pues mirad, empezar por este texto para mí significa enunciar también una declaración de intenciones. En primer lugar, centrarnos en el tema que hoy nos ocupa, la ilusión por la santidad, y hacerlo a la manera de Jesús, usando su tradición cultural próxima. Los relatos que nos atraviesan directamente al alma resuenan, ¿no? En toda la escritura. Había una mujer que perdió una moneda, un padre tenía dos hijos. En segundo lugar, deciros que estas referencias a las teólogas que habitan mi mundo, como Chittister, ella fue la primera que saboreé con fruición. Luego vinieron muchas más. Y afortunadamente sentí que un círculo, ese que empezaba con Teresa de Lisieux y todo lo que en mí se me había enseñado de ella, pues cobraba sentido. Y en tercer lugar, este encargo de los responsables generales me sitúa en el paso de los años como al protagonista del cuento. Que mi experiencia se vea contrastada con la de otra mujer joven que verá la vocación desde renovadas perspectivas, pues para mí es muy, muy ilusionante. Voy a empezar vamos a empezar. Voy no, perdonadme. Voy a leeros, pero vamos a empezar todos a meditar este aspecto con la lectura del Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor, que es la ilusión por la vida que Dios nos da si le seguimos, de eso va el punto 10, de ese primer amor para mantener la ilusión por la santidad. Justo tiene que ver con esto nuestro punto 10. La ilusión viene definida por dos adjetivos en nuestro ser mies. Ilusión ardiente y mantenida, recordándonos de algún modo la llamada amor viva de San Juan de la Cruz. Se sitúa en el plano místico de nuestra vocación y nos recuerda también a esa otra Teresa que pasó más de 20 años en el convento de la Encarnación sin ninguna ilusión, e incluso al contrario, deshaciéndola, como ella misma afirma en su autobiografía. La historia de Teresa de Jesús nos recuerda otro tiempo, el de nuestra patrona, también carmelita, cuya vida apenas pasó de 20 años. Pero es que además, como afirma José Antonio Pagola, en un libro que me ha parecido clave repasar, Evangelizar desde el espíritu de Teresa de Lisieux, la fuerza y la luz de su aportación no están en unos escritos teológicos, sino en su vida. En Mies nos hemos ido criando con estas vidas. Al principio recuerdo que me parecían demasiado santos las referencias. Patrones y mentores, 4. Teresita, San Juan, Don Bosco, San Francisco. Y era mucha gente, ¿no? Pero mirad, poco a poco la vocación me fue descubriendo la gran riqueza del conjunto. Eran nuestros santos de la puerta de al lado, que va a decir mucho más tarde el Papa Francisco. Se nos hicieron próximos, cercanos, tanto que nos pusimos literalmente sus trajes. ¿Cuántos momentos con niños y jóvenes, alguno de nosotros disfrazado entre comillas de nuestros patrones y mentores? Pues bien, ese traje aparentemente didáctica para el apostolado también nos recordaba la vestidura que debíamos llevar por el mundo de forma casi inoculada. Son esos gestos y costumbres de nuestra historia mies que luego, al ser repensados, nos producen alegría espiritual y vamos poniéndole cara a los 4
en las caras de nuestros hermanos y hermanas que cada día se transfiguran más en ellos. Mier nos enseña que lo que los hombres y las mujeres necesitan hoy es conocer la experiencia de que Dios es bueno, que encontrarse con Él hace bien, que acoger su amor es conocer la alegría. Jesús se complace en mostrarme el único camino que conduce a esa hoguera divina. Ese camino es el abandono del niñito que se duerme en brazos de su padre. De este mensaje nuevo de abandono que nos ofrece Teresita, afirmará San Juan Pablo II, que es uno de los mensajes más misteriosos y urgentes que jamás haya recibido el mundo. De ese camino de confianza nuestro lema, ora, lucha, confía. Me pregunto qué transformación se produciría en mi propio corazón y en el corazón del mundo si la simplicidad, la confianza y el abandono a Dios fueran tomados en serio. Estas palabras de Teresa de Lisieux nos centran en el propósito de nuestro 10º punto de cómo ser misioneros de la esperanza. Ese vivir de confianza es un aspecto fundamental de nuestra espiritualidad. La clave vuelve a estar en el legado de Teresita, pues su vivencia de la noche oscura del alma, que a todos nos llega, será en comunión con la oscuridad y el pecado de quienes ignoran o rechazan a Dios. Nosotros ahí tenemos además, pues, ese legado de todos los jóvenes, de todos los niños, para los que hemos nacido para su servicio. Ella se sitúa entre los pecadores, no entre los justos, y esta es otra gran revelación. Se sienta en la mesa de los pecadores, pero además se ofrece para sustituirlos. Porque antes de poner en marcha ninguna acción evangelizadora hacia otros, hemos de tomar conciencia de nuestra propia falta de fe. En todos hay trigo y cizaña. Nadie posee a Dios con seguridad. Y por ello, al hablar de Él, nadie se ha de colocar secretamente por encima de nadie. A Dios no se le anuncia desde la superioridad. Dios nos trasciende a todos. Solo desde la humildad podemos ayudarnos a buscar juntos sus huellas. Lucas 18, en este sentido, 9:14, es una puerta abierta al corazón. Dios también dijo Jesús también esta parábola. Algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y bueno, ¿qué dice la teología y la espiritualidad cristiana sobre este tema en cuestión? Pues en este último párrafo del punto 10 se afirma: no se desanima jamás por no verse santo. El mies no se desanima jamás por no verse santo, porque la santidad es verse pecador siempre y en paz, sin dejar de intentar luchar. Bueno, pues me parecía que esas palabras escondían la entraña para mantener la ilusión y no venirnos abajo ante los fracasos espirituales, porque la vida no es lo que habíamos imaginado. El desánimo, el pecado, 2 aspectos que nos alejan de la santidad a la que somos invitados todos los hijos e hijas de Dios. Nos ayuda a aceptar nuestra fragilidad, porque si hay algo en la Sagrada Escritura que se remarca insistentemente es la misericordia, palabra clave para indicar la acción de Dios en nosotros. Como decía Teresa de Lisieux, pasa el sufrimiento, pero no el hecho de haber sufrido. Básicamente podríamos escribir nuestra propia historia con las cicatrices de nuestra historia, pero es que la gracia entra por esas heridas, por esas cicatrices precisamente, porque es allí donde necesitamos la acción del Espíritu. Dios viene para sanar. El Espíritu es el bálsamo que nos trae la paz de la cruz de Jesús. Y por sus heridas recibimos la paz. Sin un encuentro con la palabra de Jesús que libera, desata, sana las heridas, ilumina los corazones, es muy difícil que el perdón llegue a lo más profundo. En definitiva, es reconocer que en mí, así como en los demás, hay una bondad, a pesar del mal, que es más grande y que por tanto hay que dar el paso
a esa reconciliación conmigo misma y con el mundo. Hay que aprender a perdonarse por sentirnos tan vulnerables, tan fácilmente irritables, tan... Mirad, en griego, una de las maneras de expresar el perdón se dice con el verbo signosko. Sin significa con, ginosko, saber. Es que Dios sabe, Dios conoce nuestra debilidad y también nos perdona en un conocimiento que nos abraza. Como la lluvia y la nieve baja de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. Isaías dice esto y es verdad. Nosotros y nosotras sabemos que es elevar nuestro alma y nuestro espíritu y nuestros ojos a Dios. Y eso tiene que ser sin desfallecer. También en las palabras de San Agustín, que nos recuerda que Dios es lo más interior de lo más íntimo mío, habita la idea de descubrir que Dios escribe en nuestro corazón y que debemos leerlo y practicarlo. La decisión firme no está orientada tanto a la no repetición de una falta concreta como al deseo de no soltar la mano del Señor, incluso en los pecados y en las debilidades. La vida de cada creyente es una vida de crecimiento. La paradoja es que el aprendizaje y ese crecimiento se producen a través de las crisis. En este crecimiento descubrimos que la santidad no es estática, sino dinámica. En presencia de Dios, los santos, Elena, santos. el Cronos dice que te quedan 3 minutos. Muy bien. Pues en presencia de Dios los santos no eran santos mientras caminaban por este mundo. Han vivido sus debilidades con Dios para que Él pueda transfigurarlas con su gracia. Como decía San Gregorio Nacianceno en el siglo cuarto, lo que no se asume no se salva, pero lo que está unido a Dios se salva. Y bueno, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, nos advierte contra esos dos enemigos sutiles de los que he hablado. Y dice el Santo Padre: gracias a Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia quedó muy claro que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad. Es la oración y la caridad la que, bueno, nos llevará por ahí. Y luego solo quería despedirme diciendo que en este momento de mi vida he descubierto la santidad en muchas personas que me rodean, en mi familia, mi comunidad, mi trabajo, pero me gustaría señalar un aspecto clave en el apostolado. Por supuesto, en los jóvenes, pero también echo la vista atrás o miro el actual apostolado y siempre que Dios encarga una tarea, como al comienzo del discipulado, nos envía con otros. De repente esos otros son desconocidos o saludados de vista y empieza la tarea. Hemos de darnos en una entrega que consideramos un trabajo como si lo cobrásemos al modo humano, sin falta de esfuerzo, ni de responsabilidad, ni de disponibilidad. Y es ahí donde surge la ayuda, la complicidad, el apoyo mutuo, donde descubre esa santidad a la que soy llamada en la vida de los demás, edificando la mía. He de reconocer que por causas que desconozco, hasta que no he tenido que preparar este tema para vosotros, no reconocí tan claramente cómo Dios nos acompaña, y a todas las personas que han compartido conmigo apostolado, a todas quiero dedicar estas palabras, pues han sido testigos de su amor en mi vida y en la de jóvenes, de los jóvenes a quienes servimos. Muchas gracias. Guti, pues Elena, Sí. te ha sobrado hasta segundos, fíjate, fíjate. Bueno, Guti, le damos la Sí, palabra sí, entonces a voy a Miriam. presentar a Miriam. Es que lo tenía que Sí, sí, presentar antes, pero me pasé. a eso. Bueno, le toca a Miriam. Miriam es la joven de esta pareja, aunque ya sabemos que Elena también, ahí no puede haber discusión, ¿no? Bueno, Miriam es mies o conoce mies desde el vientre materno. Miriam es de estas niñas que han nacido en mies y que, bueno, se ha criado alrededor nuestra porque sus padres forman un matrimonio mies. Eh, bueno, Miriam ha pasado por la etapa de infantiles, por juveniles, por jóvenes, ahora es miembro de una comunidad, de Betania, está casada con otro mies, tiene hermanas mies, bueno, toda su vida la ha rodeado mies, ¿verdad? Tiene un niño, bueno, que quién sabe si el día de mañana también heredará esta vocación o no, ¿no? Bueno, tiene un niño precioso, Antoñito, y,
Y bueno, como profesional, pues es profesora también de lengua, como Elena también, comparten vocación profesional también. Y también es profesora de religión. Trabaja en un colegio concertado, un instituto concertado aquí de Málaga, se llama La Adoratrice. Y he dicho que su comunidad es Betania, ¿verdad? Lo he dicho ya. Y bueno, y apostólicamente está en un centro infanto-juvenil de aquí de Málaga que se llama El Buen Pastor. Así que Miriam, pues, ¿cómo ven los jóvenes esto, todo esto que ha dicho Elena? Y ya sabes, a ti la que te toca darle caña. Bueno, lo primero que estoy un poco nerviosa porque siento que tengo la responsabilidad de representar a muchas personas y espero hacerlo bien. Bueno, lo primero es que las preguntas que nos presentaban Pepe y Guti, que me presentaban a mí en la parte del contraste, es que analice de lo que has puesto Elena, cómo conecta esto con la mentalidad bueno, de personas de mi generación y cuáles entran en contradicción. Entonces, lo primero es que eh, creo que en general hay bastante contradicción. Pero bueno, voy a empezar por lo que conecta. Creo que la figura de Teresita, en general la figura de los patrones y mentores, yo creo que al final hemos, o sea, como que la tenemos muy trabajada. Yo estoy desde infantil en MIE, entonces, pues Don Bosco, Francisco de Asís, Teresita, San Juan, Carlos de Foucault ha sido una constante. Y luego, pues los que hacen aspirante también es una cosa que se recicla mucho. También yo he hecho Jibico y también se habla mucho en la etapa de los patrones mentores. Y creo que Teresita es el modelo perfecto de esta forma de entender la santidad que dice Papa Francisco, de los santos de la puerta de al lado, que también la ha mencionado Elena. Yo creo que es un concepto de santidad que nos resulta muy cercano, muy accesible, que no es de hacer cosas muy locas, muy milagrosas, ¿no? Sino de la cotidianidad, de la convivencia con los hermanos de comunidad, como le pasaba a Teresita. En definitiva, creo que es como una búsqueda de una perfección cristiana que en vez de aspirar a lo más, al revés, aspirar a lo menos, ¿no? Hacerse pequeña para dejar cada vez más espacio a Dios. Para mí es una imagen muy clara y muy inspiradora. Eh, pero claro, pienso que esta idea de santidad como hacerse pequeño o reconocerse vulnerable, pues en mi generación yo creo que no sabemos la teoría, pero luego en la práctica esto pues no, bueno, pues no se vive. Eh, porque al final la idea de perfección, como perfección cristiana, pues lo relacionamos mucho con la exigencia. La exigencia es como, tiene como una cosa ahí negativa, ¿no? No podemos ser alegres si estamos bajo la exigencia constante de, bueno, no sé, de unos ideales, ¿no? Al final, pues, en mí y las generaciones más jóvenes somos casi todos, pero una mayoría grande, grande, somos laicos. Vivimos en el mundo y en el mundo la percepción que se busca o la percepción que se nos exige de alguna forma o nos autoexigimos no es la de Mateo 5, ¿no? No es la de ser perfecto como mi padre es perfecto, sino que una percepción de, pues, tienes que tener trabajo, no puedes quedarte en paro, obviamente, y tienes que echar horas, tienes que estudiar, aprender idiomas, tienes que ser un padre moderno, con pedagogías muy Montessori, pero también tienes que ser firme, tienes que ser una pareja que siempre sea atractiva, corresponsable, que cuide su imagen, que esté sana, que cocine, que en fin, al final es complicado. Pero luego además vivimos en un mundo en el que hay que tener momentos de ocio porque tienes que pensar en ti, también te tienes que priorizar a ti. Y claro, todo esto que es una locura, nosotros le tenemos que meter mies. Que no solo meter mies en el encaje de tu semana, sino en meter el enfoque, es en la perspectiva que te mies. Mies te da un norte diferente. Y eso hay que meterlo en todo esto. Y hay que darle un sentido. Entonces, claro, es en tu mente que está ya ocupada con mis cosas, tener en cuenta que, adiós, que yo soy Miguel, que yo esto tengo que vivirlo de otra manera. Y además yo pienso, ¿no? Me pongo en el lugar de la gente que tiene pareja, que no son mías, pero que además en mi generación hay muchos que tienen parejas que ni siquiera son creyentes. Entonces todo esto
es que yo no sé los malabares que hacen, la verdad. Eso sí que son santos, vaya. Eh, entonces, yo esa idea de santidad como humildad, como hacerse pequeño, veo que el mundo lo que nos pide es lo contrario. Tenemos que aspirar a la mayor grandeza. Y entonces, bueno, en fin, a mí me resulta un poco contradictorio. Luego también en lo que ha dicho Elena, haya hablado de que Dios es íntimo. Me gusta mucho esa expresión, ¿no? Y dice, ahí hace falta una relación madura, profunda, en la que tú puedas tener una confianza en el Señor. Pero claro, es que para eso hay que hacer sitio a Dios. Y es como que Dios no tiene sitio en nuestra vida, no tiene hueco, que no es real, ¿no? Dios se hace hueco por todas partes. Pero es como que mm, no tenemos momento de pararte a reconocer simplemente que necesitas a Dios. Ya es el punto de partida. Y prueba de esto es que, por ejemplo, vamos a un retiro aquí en Málaga, los retiros bimensuales, las comunidades jóvenes mm, tienen muy poca asistencia. O te vas a unos ejercicios espirituales de los que organizan MIES y de las comunidades jóvenes, muy poca gente, ¿no? Entonces, al final es que evitamos la experiencia de silencio, ¿no? Porque al final, yo, por ejemplo, ¿no? Me pongo delante del sagrario y estoy pensando, ay, Dios mío, toca hacer esto, ay, lo otro, ay, esto, ay, Señor, bueno, da igual, te lo ofrezco, pero en realidad no te lo estoy ofreciendo, en fin, ¿no? Te sientes entre agobiado, te sientes un poco hipócrita también, es como difícil, ¿no? Hace falta un compromiso serio y sincero en querer de verdad tener esa relación con Cristo. Luego también Elena ha mencionado el abrazar la fragilidad, que creo que es clave para este de la santidad, pero también creo que, bueno, pues igual que no casa con esta idea, ¿no? Con este modelo que queremos seguir del mundo, ¿no? Eh, porque al final es una búsqueda de perfección muy superficial. Eh, si encontramos un punto débil, si yo encuentro un defecto, lo tapo. Y si puedo trabajarlo para que no exista, o ignorarlo, o dejarlo en un rinconcito, ¿no? Y al final la idea de santidad como humildad, como hacerse pequeño, es reconocerse frágil y vulnerable. Yo pensaba en la imagen, ¿no? De cuando tú te pones delante del Señor, no, me ha pasado experiencia, ¿no? De ejercicios espirituales, que al final son muchos días a pico de pala, delante del sagrario, por al final el Señor se cuela, ¿no? Y tienes esa sensación como el hijo pródigo, ¿no? De que el Señor sale a tu encuentro, te viste, te monta una fiesta y la sensación de que lo va a hacer siempre que haga falta, ¿no? Por los siglos de los siglos. El Señor está ahí y siempre te monta una fiesta, ¿no? Entonces veo que en esta idea, en esta realidad en la que vivimos, ¿no? Este mundo en el que estamos inmersos, que nos exige tanto, pues al final la alegría, que es el distintivo de la santidad, así lo define el punto 10, pues que es posible, porque estamos amargados. O sea, mmm, al final hacemos apostolado y es como hay que ir al apostolado, hay que ir a la comunidad, hay que hacer un retiro, pero como, a ver, hay que, pero la ilusión, ¿dónde está la ilusión, no? Como que no sé, nos perdemos en eso, ¿no? Eh, luego, Pepe nos pidió también que preguntáramos, ¿no? ¿Qué le diríamos a los mies de más edad respecto a esto? Y también a los mies más jóvenes, ¿no? Bueno, yo a los de más edad pediría, por un lado, que abramos la mente a la idea de que los modelos cambian y por tanto los formatos también tienen que cambiar. Pienso que formatos como los que hacemos en los retiros o los ejercicios espirituales han funcionado tradicionalmente, pero quizá ahora pues las generaciones jóvenes necesitamos otra cosa. Yo no sabría decir qué necesito, ¿vale? Pero bueno, es evidente que hace falta otra cosa para por lo menos ilusionar, ¿no? Mm, Eso, yo creo que, como decía San Pablo, ¿no? En 2 Corintios, Cristo lo hace todo nuevo, Cristo lo renueva todo. Entonces, pues tenemos también que estar abiertos a renovar. Que no digo que los bien mayores no estén abiertos, pero no sé. Si hay que pedirle algo, pediría eso. Pero a los que sí le metería más caña a los de mi generación. Yo creo que hay que hacer de verdad un compromiso real y sincero. Dios tiene que ser el centro, tiene que dirigirlo, tiene que dar sentido a todo esto, porque si no es que nos perdemos. No se trata de abrirle un hueco, sino de que lo impregne todo, que en esa exigencia profesional o en esa exigencia familiar
o una autoexigencia que tienes contigo mismo, de estar sano, de cuidarte, de escucharte, que hay que esté el Señor ahí también y que lo haga pues porque es su voluntad, porque es que Él quiere de verdad que vayas por ahí, ¿no? Eh, que nos dejemos de agobio, pero que también nos dejemos de excusas, que también al final nos amparamos en estas cosas, no, que tengo muchas cosas, es que yo no tengo tiempo de pensar en esto, es que, bueno, pues vamos a hacer el esfuerzo también por alcanzar esa perfección, luchar de verdad por esa perfección al estilo de Jesús. Y creo también, me ha gustado mucho el ejemplo que ha dicho Elena del apostolado, porque para mí, cuando tengo que pensar en un santo de la puerta de al lado, pues me acuerdo de muchos míos de generaciones mayores eh, que están enviados a un centro y no faltan al centro, o sea, tienen que estar malísimos para faltar, y siempre van con una alegría, con una sonrisa, y además te dicen, bueno, vamos a hacer esto, bueno, yo no tengo ni idea, pero bueno, lo vamos a hacer, o sea, como una tranquilidad, una paz, de verdad, de esa verdadera unión con Cristo. Gente que va a los campamentos, yo he visto gente con complicaciones de salud, con medicación, incluso que tienen que tener máquinas de sueño. Oye, y van al campamento y no les falta la sonrisa y no se quejan ni una vez, y yo estoy el segundo día que no puedo más con mi vida, ¿no? Y para mí, de verdad, que esas son las imágenes de santidad en las que tenemos que fijarnos, ¿no? Y nada, pues yo quería terminar simplemente diciendo que para mí la perfección, la santidad, al final para la perfección puede chirriar un poco, ¿no? Pero bueno, lo que debemos aspirar es a la alegría profunda que nace de sabernos amados por el Señor, de ese Padre que te recibe, ¿no? Te sale al encuentro y, y es que le da igual lo que hayas hecho, le da igual que hayas tardado, le da igual, no le importa. Pero claro, hay que trabajar esa unión con Dios dentro de esta vida de locos que llevamos. Y ya está, yo por mí, ese era mi contrato. Muchas gracias. Bueno, si te ha sobrado ahí, lo has hecho de una forma estupenda, condensada y concentrada. Te ha sobrado 3 minutos. Bueno, Guti, pues ahora hay que poner a- una síntesis a estas muchachas, ¿no? Vamos con la parte final. La parte final, como ya sabéis, lo que consiste es en que entre las dos os hagáis la idea de que estáis delante de un grupo de jóvenes. Y bueno, ¿cómo le presentaríais este punto de ilusión por la santidad a un grupo de jóvenes hoy? Así que entre las dos, adelante, a ver qué haríais. Bueno, yo creo que esta es la parte ya complicadita, que como muy bien ha dicho Miriam, gracias Miriam por todo lo que has contado, debería ser la más sencilla, con naturalidad, porque es lo que hacemos todos los días, ¿no? Intentar llevar al Señor desde lo que somos. Entonces, quizá lo primero es lo que venimos diciendo, o sea, con obras, nuestras formas de trabajar, de actuar, de estar, de ser. Eso es lo que va a hablar. Lo que va a hablar de mi es. Eso lo veo así de claro, ¿no? Pero Miriam y yo, claro, como las dos somos filólogas, ahí fue como un rollo de, oye, vamos al diccionario y la ilusión, ilusión por la santidad. Venga, la primera palabra. Y es verdad que el Señor, sabes que te da como ideacas sin buscarlo mucho. Pues la definición del diccionario de la lengua española de ilusión es esperanza, cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Es una esperanza, pero te tiene que resultar atractivo el cumplimiento. Fijaros que estábamos hablando hace un momento del hay que. Claro, pero es que hay cumplimientos chulos y la gente joven tiene ganas de comprometerse también con el mundo. Ahora más que nunca hay, bueno, pues iniciativas de todo tipo y para construir un mundo mejor, ¿no? Y los sinónimos de ilusión son anhelo, esperanza, deseo, confianza, fe. Entonces, pensamos que, bueno, pues que tenemos que intentar no tener esa actitud del fariseo, no decir, es que nosotros lo hacemos muy bien, es que Señor, te doy gracias porque yo pago mis impuestos, porque doy el diezmo, porque soy tan buena, que es que cualquiera, no sé cómo no me tiran claveles, no me alfombran la gran vía, ¿no? Como dice la...
La canción, pues no, nosotros somos esas personas humildes que aceptan la humildad de los demás y la propia. Y la propia es pues que no te vas a ver perfecto o que no te vas a ver santo, pero que tú vas a intentar porque estás muy enamorada de Dios y que la gente, que Dios sea el amor de la vida de cualquier persona, eso es maravilloso. Y entonces ahí, pues ese es el cumplimiento que tenemos que llevar, ¿no? Y para todo ello, pues sí que hay una serie de cosas. Nos planteábamos mucho, Miriam y yo, lo de dar una vuelta a las cosas que hacemos. Incluso decíamos, Jolín, mirad las estadísticas, que pocos votos hay, ¿no? Y decíamos, a lo mejor es que tampoco transmitimos esa, no sé, esa vida mística de Mies. Bueno, pues sí que creo que le debemos dar una vuelta. ¿No, Miri? ¿Tú qué dices? Sí, que a veces como que es un poco una cosa un poco, desconocida para los jóvenes, la idea de que Mies tiene ese camino de crecimiento espiritual, la de las promesas y los votos. También lo que vimos que, hablando de lo que estaba diciendo yo antes, de que al final, pues, como la mayoría de los míos somos laicos, estamos metidos en el mundo, pues a veces parece que todo esto, toda esta ideación que estábamos diciendo, son una tentación, pero es que no es que sea una tentación, es que formamos parte del mundo, es una realidad que tenemos que aceptar. Somos así, vivimos en el mundo, trabajamos, criamos, convivimos y esta es la realidad que nos toca. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en esta realidad que tenemos, eh, darle una vuelta al estilo de nuestra espiritualidad para evitar esa exigencia que parece que son como fardos que pesan, ¿no? Y a veces quizá dentro de mí es lo que también puede ocurrir, o a veces puede ocurrir que nos sintamos, que hay, que para la santidad hay como unos criterios, como unos modelos, ¿no? Como que hay que ser así, ¿no? Hay que ser alegre, hay que ser como Teresita, como San Juan Bosco, como no sé qué. Y claro, cuando tú te sientes que tú no encajas en eso, tu sensación cuál es que lo estoy haciendo mal, es que yo no puedo llegar a esto. Es que también dentro de mí tenemos que valorar si quizá, no sé, tenemos que pensar o modelos nuevos o que no haya modelos, sino que haya un estilo, un camino Claro, para recorrer, pero que cada uno lo camine pues según eso lo que el Señor sí. quiere. Si lo piensas, Miriam, por eso he empezado yo con el relato de Joan Chittister, que dice, al final me hubiera gustado, si me preguntan cómo me hubiera gustado ser recordado desde el punto de vista espiritual, yo santo. Y luego dice, luego hubiera dicho bueno, luego hubiera dicho libre. Es eso, ¿no? Quizá, o sea, entendemos o en misa sabemos, eh, la verdad os hará libre, yo soy el camino, la verdad, la vida. Esa libertad de Dios a veces la olvidamos y no es una libertad para el mal, para que cada uno haga lo que le dé la gana o para perder esencia o para difuminarnos o diluirnos en el magma del pecado mundanal y el mundanal ruido, sino que es la libertad del que ama y no pierde la mirada en Dios. Creo que eso tiene que ser nuestra ocupación, nuestra tarea en Mies, por supuesto. Pero tiene que haber eso, no es que no haya modelos, sino que los modelos son o sea, el modelo es Cristo, el maestro es Cristo. Entonces nosotros seremos modelos sin verlo y conforme seamos más de Dios y más de Cristo, creo yo. Luego hablábamos de eso, ¿no? De cómo esos cambios sociales que en otras facetas de la vida contemplamos y decimos, se han producido unos cambios sociales, pues tú y yo hablamos, por ejemplo, de un aspecto que siempre hemos hablado, las mujeres, ¿no? O sea, Mies comienza en una época en la que son muy pocas las mujeres que trabajan en el mercado laboral. Y ahora, o sea, esa distancia o esa... ¿Y eso qué significa? Pues no todo es malo, ahí hay muchas cosas buenas que nos están ocurriendo a las mujeres que trabajamos, aunque sea con un trabajo remunerado. Pero efectivamente, la intendencia familiar
no es la misma. Los hombres, nuestros compañeros, no son los mismos. Aquellos eran peores, estos mejores. No, son diferentes. Y con esos talentos tenemos que trabajar. Si te ha tocado uno o tres o cinco. No le preguntas a Dios, ¿yo por qué tres? No, tú tienes tres con eso a tope. ¿M? Entonces los talentos o lo que el mundo hoy nos pone entre mano, eso nos ofrece muchas oportunidades, muchas posibilidades. Y, y luego tú hablabas mucho, ¿no? De cuidado con eso, ¿no? Con los fardos. ¿Cómo era eso de los fardos, Miriam? Sí, estuvimos buscando que Lucas en 11:46 dice, hay también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. O sea, como a veces quizá podemos caer en, como tienes que cumplir, ¿no? Hay que cumplir una serie de criterios, si no los cumples, pues, en fin, no lo estamos haciendo bien, y a lo mejor hay que pararse a analizar por qué esta persona no cumple estos criterios. Una de las cosas que hablamos Elena y yo, que bueno, tampoco quiero entrar aquí en temas muy, muy farragosos, pero bueno, fue el tema de que ahora hay muchas parejas que no, que conviven antes de casarse. Pero claro, por ejemplo, en mi comunidad tenemos el caso de parejas que es que su pareja que no es mi ex, no es creyente y tampoco se quiere casar. Entonces, ¿cómo atendemos a estas personas? Estas personas no van a ser santas porque no van a vivir un matrimonio cristiano, eh, no pueden ser miel, no pueden, es muy complicado. Entonces, digo, al final surgen nuevas casuísticas porque la vida cambia y, y dentro de mí a veces quizá, y leyendo el décimo punto, ¿no? de nuestra espiritualidad, a veces mm, eso, cargamos fardo. A lo mejor sin querer, yo estoy segura de que sin querer, pero quizá habría también que acoger la realidad y ver cómo se vive la santidad también en las situaciones, que son difíciles. Y eso Totalmente. es lindo. Luego había otra cuestión, ya con esto quizá nosotras deberíamos terminar. Sí, Que, sí, diré lo último, lo mm, último. Bueno, os quedan unos minutitos todavía, ¿eh? sí, Os quedan me refiero al justo un minutito. vértigo. Al vértigo. Es que esto, eh, en fin, cuesta, de verdad, creedme, hermanos y hermanas, que cuesta. Tengo la suerte de que sea Miriam, ¿no? Bueno, que la he visto nacer. Y la quiero tanto, pero ¿qué hacemos? Miriam y yo nos preguntábamos, ¿qué hacemos en Mies que nos diferencie de otros grupos o de otras, incluso de otras personas? Esta es una pregunta bastante común, ¿no? Cuando decimos en el trabajo, en donde sea, bueno, esta persona no tiene fe, yo sí, ¿qué me diferencia? Y, y creo que esa exhortación de Francisco a la santidad, que fue tan revolucionaria, que yo hablaba con gente cuando salió, nos la leímos con fruición y decíamos, qué maravilla, que parece que es mies el Papa Francisco, no, que era jesuita, pero era como una especie de conexión. Su mandato de alguna forma nos indica que este punto de nuestra vocación se necesita en la Iglesia. Él fue lo primero con lo que inauguró su pontificado. Bueno, pues qué curioso, ¿no? Yo creo que empezar con ello significa que la Iglesia necesita personas que tengan ilusión por la santidad en su compromiso, en sus estatutos, en su esencia, en su identidad. Y nosotros y nosotras pues podemos ser un punto de apoyo a este documento con nuestra vida, creyéndonoslo, porque es un punto muy esencial de la vida cristiana, pero hoy más a lo mejor, ¿no? Por eso el Papa, yo desconozco por qué el Papa empezó con esto precisamente. Em, pero a mí me parece revelador, ¿no? ¿Qué dices, Miriam? Que sí, que al final el modelo de santidad que Francisco refleja, ¿no? en la Evangelii Gaudium es pues la sencillez.
¿no? La sencillez, el vivir en la realidad, el no, no sé, decía, no santos no aspiramos a ser santos de altares, sino pues a ser santo con tu vecino, tu compañero de trabajo, con tu familia. Y yo creo que, o sea, es como una afirmación completamente lógica y sin embargo fue una revolución, ¿no? Y es al final lo que, o sea, es que en nuestra espiritualidad, nuestro 20 puntos ya estaba de antes de que Francisco dijera esto. Entonces, como Claro. nosotros, vamos, tendríamos que ir por delante en esto. Feliz coincidencia y tendríamos que ir por delante con nuestra vida, con nuestra vida. Es como, desde mi punto de vista, es un acicate, un ánimo, ¿verdad? Un plus. Os quedan 2 minutos. Pues, no sé. Y hasta queríamos terminar con, bueno, lo que nos pidieron también aquí nuestros responsables generales, que es que reescribiéramos el punto 10, pero como sacando, como con las conclusiones, digamos, que hemos llegado nosotros. No sé si tú lo quieres explicar mejor, Uti. Y lo que le pedíamos es que cómo se redactaría hoy el punto 10 de nuestros 20 puntos aplicado a jóvenes, ¿no? Cómo se le explicaría hoy a los jóvenes? Y ellos han hecho han hecho el ejercicio entre las dos de reescribirlo. Evidentemente, esto no es que sea doctrina oficial, esto es lo que ellas dos nos proponen, que bueno, que es una idea muy bonita y que, bueno, compartimos y ellas van a leer ahora. Pongo en pantalla. Bueno, pues lo voy a leer despacito y ya con esto, si queréis, ya miramos. El 10.º punto es la ilusión apasionada y sincera por la santidad y la perfección, al estilo de Teresita del Niño Jesús, buscando la sencillez, la pequeñez y dejar todo el espacio posible a Dios. El Mies sueña con llegar a una unión profunda y madura con Dios. Confía sinceramente en que puede llegar a ser santo y pone en ello todo su empeño, sabiendo que la santidad es un don que da Dios a aquellos que oran y confían en Él. Por eso ora con toda la ilusión, con toda su esperanza. Su lema es orar, luchar y confiar de forma constante y en todos los aspectos de la vida, de manera que la alegría se convierta en su distintivo. No busca ser santo para verse mejor o más perfecto. Es consciente de que la santidad es un don de Dios que brota de abrazar la fragilidad, sentirse pequeño y saberse amado por el Padre. No se desanima por no verse santo, sino que vive su lucha con paz y serenidad, poniéndola en manos del Señor. Bueno, bueno, si es que lo habéis clavado en el tiempo y todo. Qué maravilla. Muchísimas Bueno, esto es gracias. para, ¿verdad? Para agradecérselo, ¿verdad, Guti? Porque esto es un Hombre, esfuerzo que, este formato es que a mí me gusta mucho. Este contraste de generaciones a mí me parece que es muy bueno, nos va a venir muy bien. Ya después a las comunidades les va a llegar este vídeo, que cuando lleguen al punto que yo diga, les va a llegar este vídeo, ya estarán hartos de ver vídeos. Y también a las comunidades os llegará un cuestionario, que como ya sabéis es el mismo para los 5 temas de este cuarto año y último. mira, léelo, pero si puedo proyectarlo. Venga, lo repasamos. Espérate, permíteme el Sí, compartir. perdón. Venga, cuando quiera. Espérate que voy a buscar. Aquí está. Les digo que estas son las preguntas que las comunidades ven un poquillo más grande, que yo estoy en la ¿Más grande? generación más de Elena que de Miriam, ¿sabes? Ahí Ahí, ahí, estamos. ahí vemos, ahí sí. Entonces, ¿qué os pedimos a las comunidades que hagáis después de visualizar este vídeo de Elena y de Miriam, ¿no? Mira, escucha atentamente el apartado fundamento del vídeo, que es el apartado de Elena. Indica 3 razones que justifiquen que el punto que estamos tratando en este tema sigue siendo un mensaje vigente para el mundo de hoy. De todo lo que ha dicho Elena, saca 3 razones. El segundo apartado, después de haber escuchado atentamente el apartado contraste, que es el de Miriam, en tu opinión, a los jóvenes de hoy, ¿qué les chocaría más de este punto? ¿Y con qué aspectos sintonizarían más? Habiendo escuchado a Miriam, nos da muchas pistas. Pero bueno, hacemos nuestra reflexión de qué les choca más a los jóvenes y qué sintoniza más con ellos.
Y el tercer apartado, que sería del diálogo que han tenido ellas dos, del apartado misión, es el fruto del diálogo intergeneracional. Han intentado adaptar el punto sin desvirtuar el carisma a los tiempos actuales. Da tu opinión y razona la respuesta. O sea, de lo que han hablado ellas dos, pues compartimos nuestra opinión en los grupos de las comunidades y bueno, y esperamos que todo esto nos haga, pues sobre todo crecer en ilusión por la santidad, ¿no? Que este punto sea pues un empuje para todos los misioneros de la esperanza, querer ser santo, ser de Dios. Muy Pues, bien, pues nada, Elena, Miriam, oye Miriam, que como tienes dos guitarras, si quieres terminar tocando una canción, pues No, también. no son mías, no son mías. Yo toco las palmas y eso. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un trabajo muy bueno que habéis hecho y sabemos que el esfuerzo que eso conlleva. ¿Verdad, Guti? Oye, gracias a vosotros porque si no fuera por esto, no sé si hubiera vuelto a releer este punto concreto o trabajarlo tan en profundidad. O sea que gracias está bien, también por la oportunidad. Muy ha estado muy bien. bien. Bueno, pues nos despedimos. Gracias. Bueno, adiós, Que todo gracias. lo Un bien. Adiós, beso grande, Luego gracias. adiós, adiós.